última vez que vimos este tema, hablamos sobre el legalismo. Siguiendo la misma línea, vamos a ver especialistas en pequeñeces. Estamos viendo la pregunta, ¿cómo debo vivir en este mundo? Tenemos un ejemplo ahí en la imagen. Tenemos a nuestro Señor Jesús, obviamente representado, conversando con estas personas que son los fariseos. Los mayores ejemplos de legalismo. De hecho, se ocupa su nombre como forma de hablar de personas hipócritas. Esta persona es fariseo. Es muy farisea esta persona. O me enfarisea. Mucho se puede ocupar como verbo incluso. Enfarisar. Porque ellos actuaron mal, debiendo haber aceptado a Cristo como su Señor, como el Mesías. Ellos se transformaron en sus enemigos. Ellos contra Jesús, pero Jesús nunca fue enemigo de ellos. Y ellos eran, como dice el título, especialistas en pequeñeces. ¿Cuál es el problema? Elevar las tradiciones humanas al mismo nivel de la ley de Dios. Porque una cosa es lo que dice la ley de Dios y otra cosa es lo que la gente comenzó a creer por sí misma. Yo creo que esto podríamos definir como una tradición, ya, hagámoslo. Y ellos comenzaron a llegar a consensos de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y elevar esas cosas humanas a lo que Dios había dicho, siendo que lo esencial ya estaba establecido en la palabra de Dios, ya estaba en los mandamientos de Dios. Pero ellos le agregaron, si se ha hablado, ¿cierto? Como 106 tenían los fariseos, leyes humanas acerca de cómo se debería vivir cada día. Y ahí en Mateo 23, Jesús les dice a ellos, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Usted sabe qué especie o hierba aparece en la imagen? Aparece en la Reina Valera, porque acá la NTV no lo menciona. Es en el eneldo. ¿Lo conoce usted? No es típico de nuestra zona. Obviamente no se vende como el cilantro, el perejil, que muchos confunden. Yo también tengo que preguntar. Y estas son cosas, podríamos decir, pequeñas, porque Dios les mandó a que entregaran primicias y los diezmos de sus ganancias, principalmente animales, cosechas. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tenían que entregar? Por ejemplo, la 10ª parte de estos animales, la 10ª parte de los granos que tenían, incluso dice la Biblia, el vino, el aceite. Incluso ellos hacían unas tortillas y también las tortillas ellos las entregaban en el holocausto y las quemaban. Pero estas cosas como especies, como decir la sal, el 10% de la sal que usted ocupa, es demasiado irse al detalle, ¿no? Porque la idea de Dios en cuanto al diezmo era que ellos reconocieran que todo lo que tenían venía de Dios. Y esta enseñanza del diezmo, a pesar de que es bastante polémica hoy en día, porque hay muchos detractores que tienen sus razones, pero en el fondo, ¿qué es lo que busca esto? Tanto también la ofrenda no es tan, podríamos decir, tan exigente en cuanto a una cantidad, porque es de acuerdo a lo que uno tiene en su corazón.
y en el bolsillo. Pero el diezmo es algo más específico. Y hay personas que dicen no darlo por ciertas razones, pero hay una razón también que yo encuentro que es una razón sumamente válida y tiene que ver con el desapego a las cosas materiales. Porque Jesús nos dice que si viene un soldado romano y nos pide la camisa, entrégale la capa también. Mucho, Señor. Si me va a dar frío. Si uno te obliga a andar con él 1 milla, ve con él 2. Si tú quieres entregar, un ejemplo, 1,000 pesos, entrega 2,000 pesos. ¿Pero por qué? Y Jesús lo está enseñando, no estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como también se ha enseñado acá, podríamos decir que el diezmo es una cifra mínima o base. Porque si Dios nos pide el 100%, ¿acaso no es de Él? Es de Él todo. Por lo tanto, el hecho de que yo haga un esfuerzo económico, mental, decir esto no es mío, es de Dios, lo voy a devolver y lo voy a entregar a la iglesia o al pastor, depende cómo sea en cada congregación, hace que nos recordemos cada mes o cada día que esto es de Dios, no es mío. Por lo tanto, si las personas dicen que Dios no se mete en su bolsillo y todo eso, bueno, ahí ya ellos tendrán que dar cuenta, pero eso está delante del Señor. ¿Qué hacían estos maestros de la ley religiosa? ¿Qué hacían estos fariseos? Decían, debemos diezmar, pero vamos a llevar esta ley al extremo. ¿Cuánto debemos diezmar de lo que yo recibo? Hay personas que trabajan de forma semanal, hay personas que ganan diario. Cada uno debe tener su cálculo de cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, llegar al extremo de decir, me regalaron 1 kilo de papas, me regalaron, y yo voy a dar el diezmo, y después de esto, de todo lo que reciba, en realidad se va a perder el sentido porque se exageró demasiado. Es demasiado. Y esto es lo que hacían los fariseos. Llevaban al extremo la ley de Dios a tal punto de hacerla ridícula. Porque dice, ¿qué es lo que hacían? Se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Se van al extremo en detalles, pero lo importante lo pasan por alto. La Reina Valera dice que diezman sobre en el comillo, el eneldo, la menta, o sea, el comino, ¿verdad? No comino. ¿Y qué es lo que se tragan? Una vaca. ¿Qué se tragan? El camello, que no puede pasar por el ojo de una aguja. Ah, no, esa es otra enseñanza. Y se tragan un camello. Ellos colaban. Imagínense. Eso realmente hice al extremo. Y ahí dice una palabra, hermano, que es bastante polémica, digo yo, pero que los que no quieren diezmar la omiten y dicen, no, es una frase. Pero en las dos versiones, o en la versión que usted quiera, Jesús reitera que se debe diezmar. Ese es un hecho. En la versión NTV dice, es cierto que deben diezmar. ¿Quién lo está diciendo? Jesús lo está diciendo. Y la Reina Valera dice que bien hacéis, diezmando. Por lo tanto, debemos hacer esto para la gloria de Dios y no para nosotros. Entonces, ¿cuál era el principal problema? Ellos llevaban, este es un ejemplo, la ley de Dios al extremo. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Que la gente común, que las personas que no tenían tanto el manejo de lo que ingresaba o no ingresaba, se perdieran y dijeran, no pude diezmar bien, Señor, perdóname, estoy en pecado. Y ellos como que se presentaban así como todo impecable,
para ser inalcanzable a los demás. Hasta el último peso, podríamos decir. Y esa era la idea de ellos. El énfasis equivocado. Jesús reconoció que los fariseos obedecían escrupulosamente a algunos puntos de la ley. Es cierto que deben diezmar. Pero el problema era que solo obedecían en asuntos de menor importancia, rehuyendo en obedecer los asuntos de mayor importancia: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es más fácil lograr? ¿Desarrollar el fruto del Espíritu Santo, como conquistar el orgullo, la codicia y la avaricia, o la impaciencia? ¿O darle a Dios una suma de dinero, o dejar de salir de fiestas? ¿Qué es más fácil? ¿Que se desarrolle el Espíritu Santo en nosotros, o entregar una suma de dinero? Hay gente que es más fácil pagar una suma de dinero y librar su conciencia que dejar de pecar, ¿o no? Y ahí lo dice: es más difícil lograr tener un fruto del Espíritu Santo. Si yo soy impaciente, dejar de hacerlo es difícil, ¿no? Porque es parte de mi vida. Aquellos que son chispitas, enojones, es difícil cambiar eso. Pero el enojón puede dar una buena suma de dinero, de diezmo, y quizás ni le moleste. ¿Se da cuenta? El orgullo. Es muy difícil bajar el orgullo. Y generalmente usted no va a bajar su orgullo de por sí. A usted se lo van a bajar. ¿Y sabe quién se lo va a bajar? El Señor. El Señor se encarga de bajarnos el orgullo. Porque el que se enaltece será humillado. Y va a chocar. Y va a ser bien fuerte en la caída. Por eso dicen: entre más orgulloso, más fuerte el golpe. La codicia, la avaricia, son cosas que están dentro de nosotros. Nosotros hoy en día tenemos mucha información de todo. Vemos personas que son dueños de casa, personas que son cristianos, personas que son predicadores y que por la vida que se muestra en redes sociales son millonarios, tienen la vida resuelta. ¿Y por qué yo no soy así? Y empieza la envidia o la codicia. Y empezamos a buscar cosas que Dios no nos ha mandado. Y ahí sale el contraste. O darle a Dios una suma de dinero. Hay gente que está dispuesta a dar millones de pesos con tal de que alguien le diga: está bien, tranquilo, Dios te va a bendecir. Y hay muchas personas que se mueven porque es más fácil desembolsar eso que cambiar su corazón o tratar mejor a su familia, porque hay personas que son unos tiranos realmente dentro de su familia y eso nunca lo van a cambiar. Pero sí está un ejemplo, un buen diezmo, una buena ofrenda. ¿Se dan cuenta que una cosa no condice? O decir: yo no voy a fiestas, yo no me drogo, no fumo, no me emborracho. Eso es un gran avance. No es tanto. Podría ser, eso son cositas como del jardín. Y ellos dicen: nosotros no lo hacemos. No, que yo no sé si escuché a usted de repente algún testimonio. Yo desde que me convertí no fui más a fiesta. Te felicito, hay que aplaudirlo. Pongámoslo en el cuadro ahí, en el diario mural de la iglesia. Eso es un logro pequeño, hermano. Pero para las personas es algo grande. Pero Jesús pone el verdadero énfasis a lo que realmente se requiere. Más que usted o yo dejemos de ir a fiesta, más que usted o yo dejemos de hacer ciertas cosas, lo dice. ¿Cuál es el mayor asunto?
la justicia, la misericordia y la fe. Debemos ser justos delante del Señor, de acuerdo a su voluntad, no a la de los hombres. Es difícil ser justo en este tiempo. Dios nos dio a todos nosotros un sentimiento de justicia, por lo tanto, cuando sucede algo que no corresponde, Dios nos dio también la facultad de intervenir. Y yo le explicaba a estos hermanos, si usted no puede intervenir, llame a la policía o a alguien, pero usted tiene que hacer algo. Y no decir una frase que es lamentable, es que Dios lo quiso así. No. Y le voy a dar un caso concreto. Una persona que esté siendo golpeada por su esposo o su esposa, usted no debe dejar que eso pase. Es que es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Eso no es justo. Y si usted no puede intervenir o se siente imposibilitado, como le decía, llame a las autoridades. Por algo el Señor también puso la justicia humana, que es más o menos, pero igual algo se logra. Y yo creo que apenas se levanta, usted tiene que llamarlos para que alcancen a llegar durante el día. Bueno, como entre paréntesis, se ha fijado que últimamente, en los últimos años, se llama carabineros y no llegan. Ellos dicen que no dan abasto con las cosas, con todas las cosas que hay. Y esto es verdad porque hay un carabinero por cada no sé cuántos mil habitantes acá, y por comunas es peor porque hay comunas que tienen menos gente y tienen más carabineros, y las comunas de más gente tienen menos carabineros. Y no sé si usted en la mañana de repente prende la televisión y pone el canal 13, no digo que vea ese matinal, pero ahí tienen a un carabinero en el matinal como panelista. Y ahí le preguntaron por qué cuando uno llama, y fue buena porque esa pregunta estuvo buena, porque dice, ¿por qué llaman a los carabineros y ustedes no llegan? Y él les dijo, porque estábamos en como 3 o 4 procedimientos y teníamos que terminarlo, no podíamos irnos para ir al próximo. Esa es la verdad. Pero queda la impresión que ellos están en la comisaría así, comiéndose unas donas, por lo que nos muestra la televisión, pero no es así. Pero ¿qué nosotros debemos hacer? La indolencia en este mundo es grande. Vemos personas que son golpeadas o son asaltadas y la gente al lado no hace nada, no ayuda. Obviamente pudiendo hacerlo, si no, mejor resguardarse. También dice, aparte de la justicia, la misericordia. Dios nos ha dado a nosotros un mandato de ser misericordiosos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice también un salmo, porque para siempre es su misericordia, y lo repite una y otra vez. Pero hoy en día se ha perdido la misericordia por el abuso. Pero usted no lo puede perder aun cuando abusen de usted. No, yo ya no doy más plata a los pobres porque son unos sinvergüenzas y así. No debe anidarse esa dureza del corazón. Yo ya ando con muchas monedas en los bolsillos o en el auto por lo mismo. Aun cuando gente me ha dicho cosas que no corresponden, yo igual voy a seguir dando porque es un mandato del Señor de ser misericordioso. Porque hermano, yo no puedo ser injusto al decir de que una persona me haya devuelto algo mal y yo digo no le voy a dar nunca más y el próximo sí lo necesitaba y yo le digo que no. Porque se ha pasado que a uno le piden, no tengo, y sí uno sí tiene. Pero uno, porque no quiero nomás. Y eso es indolencia. Con mi esposa siempre lo conversamos. Cuando hay niños, cuando las personas utilizan niños, no le vamos a dar. Pero yo igual caigo. Porque me da pena al niño. Igual les doy. Me dice, no les di. Dice, bueno, y yo igual les doy. Porque ¿qué pasa? Eso se endurece el corazón. Después sucede algo y no importa. Una persona está en problema, un familiar, no, que se la arregle solo y nadie me ayudó. Y ahí se empieza a endurecer el corazón. Por eso, no le gustó la palabra. La misericordia debe ser un fruto, algo que esté en nosotros siempre. Hay personas que nos ven, no sé si a usted le ha pasado que lo ven y dicen, hermanito, usted va a la iglesia, deme.
Yo también quiero ir a la iglesia, yo también soy cristiano. Y uno sabe que son mentirosos. Pero a pesar de eso debemos mostrar misericordia. Aquella persona que nos ha ofendido, no una, dos, sino tres, y quiere misericordia, vamos a tener que darle misericordia. Porque el Señor nos está mirando. Y la fe. Estas tres cosas son las que le faltaban a los fariseos. Porque ellos todo lo que hacían lo hacían hacia afuera, de forma externa. Pero ellos eran justos. ¿Qué dice Jesús acerca de ellos y las viudas y los huérfanos? Que ellos les robaban, les exigían que pagaran. ¿Qué pasa con la misericordia? ¿Tenían misericordia ellos? Ellos eran hombres riquísimos, hombres de mucha plata. ¿Y qué es lo que tenían en su corazón? Es maldad. ¿Y tenían fe en Dios realmente? Yo creo que no. No le tenían temor a Dios. Era una religiosidad. Como así también hay en muchas iglesias. Una religiosidad de venir, cumplir, estar. Y hay familias enteras que pasan en la iglesia sin tener realmente un amor, una fe verdadera acerca del Señor Jesús. Por lo tanto, es más difícil cambiar el corazón, cambiar nuestras actitudes, que dar una suma de dinero, ¿no? Realmente yo digo, ya esto. Pero lo que realmente quiere Dios es que cambiemos nuestro corazón. Nuestros propios parámetros. Nosotros tenemos nuestros propios parámetros. Por fuera podemos parecer hijos de Dios, cristianos, rectos, correctos. Y aquí vemos a dos cristianos. Cristiano Ronaldo. Uno es uno que se parece mucho y el otro el verdadero. ¿Y saben qué dijo el verdadero? No, ese no soy yo, tú eres feo, dijo. Y se parece, ¿no? Algo tiene. Lo mismo sucedía con los fariseos. Ellos aparentaban ser justos, aparentaban ser verdaderos, y el único verdadero, el único justo, el único lleno de amor, estaba frente a él y le decía, ustedes no se parecen a mí, ustedes son feos. Nosotros tendemos a considerar más importantes aquellas virtudes o logros en las que hemos tenido éxito, que lo que hemos logrado ganar y entregar a Dios son una gran fortaleza moral. Yo ayuné 40 días y lo pasan diciendo. ¿Y no volviste a ayunar? No, nunca más porque casi me morí. O yo he ganado tantas personas para el Señor. Y lo repiten, y cuántas personas has ganado tú y cosas. Pero esos son algunos logros. Mientras que aquellas cosas en las que no hemos podido vencer, ahí son pecados que hay en nuestro corazón, pensamos que solo son asuntos de poca importancia. No, eso Dios me los va a dejar ahí. Me los va a borrar de repente, no sé cómo, pero ¿se da cuenta? Esto es una distorsión a los parámetros y lineamientos de Dios. Y en el ejemplo que aparece en la imagen, físicamente puede ser igual al jugador de fútbol. Pero si él no puede correr 100 metros en tantos segundos y se cansa, se muere, no queda sin oxígeno, obviamente va a quedar demostrado quién es el deportista y quién no. Quién es el Hijo de Dios y quién no. Y para nosotros, como yo le decía, dejé de ir de fiesta, ya está bien, es un logro. Pero también hay otras cosas más importantes que debes cambiar y que no lo has hecho. Y ahí, ¿qué es lo que decían los fariseos? No, son cosas sin importancia. Como la justicia, la misericordia y la fe. ¿Pueden ser esas cosas sin importancia? Para nada, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, el cambio primero debe ser dentro del corazón y después hacia afuera. Debe venir de la mano. Debe haber un cambio. Porque hay personas que dicen, no, mi cambio es interno y no se nota. Se debe notar igual, de alguna manera. Y podríamos decir que los fariseos
tanto de esa época como los modernos, son imitadores de lo bueno, pero que realmente no lo son. Son falsos. Y la palabra que leímos ahí en Mateo 23 que decía, hipócritas. Hipócritas es una palabra que lo que significa decir algo, proclamar algo que uno no lo es. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros no debemos guiarnos por nuestros propios parámetros, como dice el título ahí, sino por lo que dice la palabra de Dios. Si a mí me ofenden y vienen y me piden perdón, pero yo, mi bandera de lucha es solo Dios perdona y no yo, yo debo doblegar mi orgullo y perdonar. Y eso solamente lo puede hacer Dios, cambiar ese corazón tan duro. Y así tantas cosas que hay en nuestro corazón que deben ser cambiadas, que deben ser desde el corazón. Dios nos transforme y no hacerlo hacia afuera. Y en la misma conversación que teníamos con los jóvenes, de este desafío que hizo este ateo, este cristiano, ambos eran profesores de la universidad en Estados Unidos, y él le dijo, cualquier ateo puede hacer lo que un cristiano hace. ¿Un ateo puede orar? Sí puede. ¿Un ateo puede predicar el evangelio? Sí puede, porque puede tomar la Biblia y leer un poco y decir, Jesús murió, resucitó, y hay ateos que se conocen perfectamente el plan de salvación. ¿Pero por qué no lo creen? Porque ellos dicen que no es algo relevante. ¿Los ateos pueden darle a los pobres obra de caridad? ¿Pueden llevar agua a niños de África? Cientos de litros de agua, de comida, de granos, de cosas. ¿Lo pueden hacer? Y les digo más, no solamente lo pueden hacer, sino que lo hacen. Y también cristianos. Por lo tanto, no es fácil ser un verdadero hijo de Dios, porque el cambio lo ve Dios. Es interno y también externo. Por eso, hermanos, que nuestra vida, nuestros cambios no sean de hacia afuera solamente, sino que recordemos que lo que Dios mira es nuestro corazón. Y que siempre esté en nuestro corazón guiarnos por lo que Él nos dice, más que lo que nos dice el mundo. Y aquí también aparece otra cosa que es el resquicismo. Viene de la palabra resquicio. ¿Ha escuchado usted esa palabra, el resquicio? Es el espacio entre el quicio y la puerta, o una hendidura. Es como cuando hay una habitación que está iluminada y usted está en la parte oscura y se ve como el marco de la puerta iluminado. La luz pasa por el resquicio, por esa parte finita de la puerta. Y ahí es donde viene esa palabra resquicio legal. Porque usted va y dice, está prohibido reunirse en día de votación. Está prohibido hacer reuniones, agrupaciones, juntar gente el día en que hay votaciones. Pero hay un resquicio que dice, salvo las que tengan otro objetivo distinto a la política. Nosotros, los cristianos. Entonces, ¿nos podemos reunir? Sí. Pero está prohibido juntarse. ¿Pero nos podemos reunir? Sí, porque hay un resquicio. Nosotros pasamos entre medio de la puerta, sí. Pero ellos lo utilizaban para el mal. El resquicismo implica evadir la ley mediante tecnicismos legales y morales. Aquí nuevamente volvemos a los fariseos como ejemplo bíblico de la búsqueda de resquicios. Por ejemplo, el día de reposo no podían viajar hasta cierta distancia desde su casa, porque si no se consideraría trabajo. Ellos usaban el resquicio de que podían establecer varias y distintas residencias. Así escogían la del lugar más cercano hacia donde se dirigían para evitar infringir el día de reposo. Y lo hacían con rocas. Mire
Qué maravilloso. Yo voy a poner una piedra aquí y esta es mi casa, Santo Tomás 0710. Por lo tanto, de aquí parte mi caminata de aquí, por ejemplo, a Santa Rosa. Y no infrinjo la ley. Pero yo, por ejemplo, vivo en La Cisterna. Pero no, esta es mi casa. Y a La Cisterna también. Y allá también. En todos lados, imagínense, lleno de lugares para que ellos pudieran trasladarse de un lugar a otro sin infringir la ley. Para evitar infringir la ley del día de reposo. Y eso lo hacían ellos. Y la pregunta es para nosotros. ¿Qué resquicios usamos hoy para justificar nuestra infracción a los mandatos de Dios? ¿Qué cosas nosotros le decimos a Dios? Pero Señor, tú me entiendes porque acuérdate que yo sufrí mucho. Y este es mi pecado regalón. O yo puedo seguir haciéndolo porque Dios me dio permiso. No sé qué Dios, pero yo creo que Dios es Satanás. Porque Dios a ninguno le da permiso para pecar. Porque iría en contra de su propia voluntad, de sus propios mandatos. Y nosotros a veces nos volvemos fariseos. Buscamos resquicios para decir, no es pecado. Debemos tratar de dejar esos pensamientos de tanta libertad, de decir, puedo hacer lo que quiera. Pablo me dijo que yo podía hacer lo que quiera, el apóstol Pablo. Pero al mismo que es lo que dijo, pero no te debes dejar dominar por esas cosas. Pero nada, no todo eso conviene, dice Pablo. No, de repente una cerveza no me va a matar, pero estoy dando pasos hacia algo que a Dios no le agrada o que me va a costar volver. No, que estas amistades, aunque no son cristianas, conversamos, la pasamos bien un rato, si yo igual voy a la iglesia. Pero de alguna manera eso me va a ir alejando. Por lo tanto, debemos evitar buscar resquicios y simplemente obedecer la ley de Dios. ¿Qué resquicios usamos hoy para justificar nuestra infracción a los mandatos de Dios? Esperemos que no tengamos ninguno. Y obedezcamos la palabra del Señor. Para que seamos verdaderos hijos de Dios. Y ese es el último. Muy bien, les invito, hermanos, a que oremos.